templo, Jehová está en su santo templo, seamos silencio,
probad y ved. Historia de hoy, gesto inesperado. Este es Belisario Quispe, un cerrajero de la ciudad de Sucre, Bolivia. Él tiene muchos clientes y trabaja en el centro de la ciudad junto a su esposa Celia Quispe, quien tiene un comercio muy frecuentado y pasa todo el día vendiendo artículos para el cabello. Ella es adventista e intenta ser fiel a Dios en todo aspecto. Pero yo tengo un gran problema al ir a la iglesia porque mi esposo siempre se opone a que yo vaya a la iglesia, porque él siempre piensa de que yo al ir a la iglesia pierdo tiempo y ese es el problema que tengo. Estábamos construyendo mi casa y al final no se pudo terminar. Yo quería que termine en un día particular de vaciar la losa y no podían, entonces mi esposo y los albañiles habían quedado de vaciar en un sábado. Y para mí era el problema de que yo no quería asistir en ese vaciado, pero mi esposo me dijo, tú tienes que hacer, porque ¿quién va a cocinar para los albañiles? Entonces yo tenía que acatarle a lo que él estaba diciendo y ya no hemos ido a la iglesia, ni yo ni mis hijos, todos habíamos ido a la construcción para poder apoyar y no tener problemas con mi esposo. El gran problema de nuestro vaciado de losa fue lo siguiente, de que en principio con los trabajadores tuvimos un acuerdo de vaciar toda la losa para que empecemos a vaciar y no tengamos dificultades cuando ya empecemos a vaciar la losa. Pero a pasar del mediodía los trabajadores un poco se embriagaron y finalmente no pudimos concluir a la hora exacta a los acordados con los maestros albañiles. Uno en uno de los trabajadores empecé a hablar, pero no estaban en un estado conveniente para poder continuar el trabajo. Maestro, levanta de una vez, hay que terminar de una vez, maestro. Para agravar este problema, se secó el agua y fue un caso lamentable porque no sabíamos de dónde traer el agua. Estaba preocupado ya porque las horas avanzaban, la tarde llegaba y estábamos muy cerca a anochecer. Hermanos, quisiera un minuto de su atención, por favor. Saben, seguramente ustedes se preguntarán, la hermana Celia no ha venido hoy a la iglesia. Entonces ha tenido una dificultad, no ha podido venir justamente porque le falta concluir una parte de la construcción de la losa. Entonces nosotros tenemos que dar un testimonio al esposo, necesitamos ayudarla. Entonces, hermanos, yo quiero pedir ahora a ustedes, a los jóvenes, a unos 10 o 15, para que podamos ir allá a la casa de la hermana. ¿Cuánto les gustaría apoyar? Allá por lo menos unos días, ¿puedo ver si podemos ir a apoyar a nuestra hermana? Muy bien, entonces vamos para allá. De pronto, unos jóvenes de la iglesia se aparecieron acá en la casa. Les agradecí a todos los jóvenes. Al final, la conclusión de la losa que trabajamos en horas de la noche fue en un momento oportuno el socorro, la ayuda que nos hicieron. Y les dije, gracias jóvenes, que pensé que era solo, pero a partir de hoy, ustedes también son mi familia. Y quiero pedir, implorar, sobre todo pedir a Dios y pedir a todos los que ven este video, puedan orar por mí y por mi familia. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Hola niños, bienvenidos a Sumérgete. Es tiempo de ir más profundo en el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad les voy a presentar a Iris. Iris comenzó a gritar, ¡mamá! ¡Papá! Y en ese momento su papá y su mamá se acercaron y le dijeron, ¿qué te pasa? Miren, miren. Ella estaba viendo por la ventana. La casa de Rosita se está quemando. Y mientras que ella veía por la ventana, vio que un bombero entraba a la casa.
y se quedó muy nerviosa, no sabía lo que estaba pasando. Pero después de unos minutos, cuando ella vio que el fuego aumentaba, vio también que el bombero salía de la casa con una manta en los brazos. Y ella dijo, ¿qué estará pasando? Pero después el bombero puso la manta en el suelo y cuando la levantó era Rosita. Rosita había estado dentro de la casa y el bombero había entrado y la había salvado. En ese momento dio muchas gracias a Dios por haber cuidado a su amiguita y también le dio gracias porque había cuidado a ese bombero valiente que había entrado al fuego para sacar a su amiga. Pero después, reflexionando, se puso a pensar, así un día Jesús dejó el cielo, el hermoso cielo, para venir a esta tierra, para salvarme a mí. Y desde ese día, cada vez que veía una estación de bomberos, o veía así un camión de bomberos, o veía un bombero, ella recordaba el sacrificio de Cristo por ella y le agradecía a Dios porque un día su Hijo Jesús vino a esta tierra para salvarla a ella. Saben, niños, hace muchos años Jesús nació en esta tierra como un pequeño bebito. Mateo 1:21 dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a nacer como un pequeño bebé. Hay algunas cosas que quisiera contarles también. Jesús es verdaderamente Dios. En Mateo 1:23 dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero así como Jesús es verdaderamente Dios, Jesús también es verdaderamente humano. Lucas 2:40 nos dice, Jesús crecía y se hacía fuerte y sabio. Cuanto más crecía, más sabio se hacía Jesús. Jesús, cuando era pequeñito, donde él vivía, había muchos otros niños y él era amiguito de todos los niñitos que habían en ese lugar. Pero él amaba mucho a su papito y era muy obediente con su papito y con su mamita. A veces los niños lo llamaban para jugar, vamos a jugar, y él iba a jugar. Pero de repente, si los niños se comenzaban a portar mal, él no se portaba mal, a él le gustaba obedecer. A Jesús no le importaba ser diferente. Si alguien le decía que hiciera algo y él sabía que no estaba bien, a él no le importaba ser diferente. Él decía, no, yo no voy a hacer eso, yo tengo que ser obediente. Él siempre quería ser obediente a su papito, a su mamita y a su Padre Celestial también. Si alguna vez alguien te pide que tú hagas algo que no está bien, que no te importe ser diferente, porque tú lo que tienes que ser es especial, como era Jesús. Tú tienes que ser una niña o un niño especial, así como Jesús. Hacer siempre el bien y siempre ser obediente. A Jesús le gustaba salir a pasear con su papito también. Él amaba mucho a su papá, su mamá, sus hermanos. Pero a él no le gustaban las injusticias. Si cuando él salía a la calle o iba a las tiendas y él veía que alguien no estaba actuando bien, a él no le gustaba. Desde muy chiquito él se daba cuenta cuando alguien no actuaba bien. Y si una persona más grande le quería hacer daño a uno más chiquito, a Jesús no le gustaba, porque eso era una injusticia. A ti tampoco te deben gustar las injusticias y tampoco debes permitir que alguien más grande le haga daño a alguien más chiquito. Y si tú eres más grande que tu hermanito, no le debes hacer daño a tus hermanitos chiquitos. Tienes que cuidarlos con mucho cariño. A Jesús le gustaba pasear con su papito por diferentes lugares, pero él era paciente. Si el papito le decía, espérate que todavía tengo cosas que hacer, él no estaba impaciente. Nosotros tenemos que ser pacientes con nuestro papito, con nuestra mamita. Pero quieren que les diga algo, Jesús era bondadoso y era cariñoso con todos, no solamente con papito y con mamita. Él era cariñoso con sus amiguitos, con sus parientes también.
A Jesús le gustaba pasear, le gustaba la naturaleza. ¿Qué te gusta la naturaleza? Uy, a Jesús le gustaba mucho la naturaleza, le gustaban las plantitas, ver las flores de diferentes colores, pero le gustaban los animalitos. A Jesús le gustaba mucho jugar con los animalitos. ¿A ti te gustan los animalitos? Yo me imagino que sí. Cuando salía con su papito, iban a caminar, a él le gustaba orar a su Padre Celestial, y también cuando estaban en casa o iban por los caminos, estudiaban también. En ese tiempo no había una Biblia como la que tenemos ahora, pero sí estaban los escritos de los profetas, y a él le gustaba leer mucho también lo que había escrito Moisés. Su papito le leía, su mamita, con ellos a él le gustaba mucho estudiar. Cuando él fue creciendo, Juan 1:14 dice, Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Jesús en esta tierra también tenía hambre como nosotros, también tenía sed y también se cansaba. Jesús era muy compasivo. Él se preocupaba por las personas, y cuando otros sufrían, él también se ponía muy triste. Jesús hacía muchos milagros, hizo muchos milagros en esta tierra. ¿Se acuerdan la de los panes y de los peces? Sí, un día Jesús estaba con mucha gente y la gente tenía hambre, estaba bien lejos del pueblo y no sabían qué iban a comer. Pero un niñito había llevado unos pececitos y unos panecitos, y con eso Jesús hizo mucha comida, y todos comieron, y todavía sobraron canastas de pan. Y la gente estaba muy feliz. Pero no solamente Jesús hizo eso. Jesús también sanó a las personas. Por los pueblos que él pasaba, sanaba. Pero no solamente sanaba del cuerpo, sino también sanaba del alma, y también perdonaba los pecados. Cuando alguien estaba sufriendo, Jesús también tenía mucha tristeza por esas personas y los ayudaba para que no solamente fueran sanos físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente también. Jesús hizo muchas cosas que a veces son inexplicables porque eran milagros. Miren, un día él caminó sobre el agua. ¿Tú alguna vez has visto una persona que camina sobre el agua? No, eso no se puede. Pero Jesús lo hizo. También un día Jesús paró la tempestad. Y todas las personas que estaban con él se quedaron asustados. ¿Pero por qué lo hizo? Claro, él es el Hijo de Dios y él tenía poder para parar la tempestad. Un día Jesús sanó a un leproso y él estaba muy contento, paseando por los caminos, contándole a todos que Jesús lo había curado. Y un día hizo algo maravilloso. Un día resucitó a su amigo Lázaro. Eso fue algo que la gente no podía entender, cómo él podía tener ese poder para resucitar a una persona. Jesús hizo muchas cosas en esta tierra. A Jesús le gustaba caminar con la gente y enseñarles. Muchas veces él tomaba mucho tiempo para conversar con las personas y enseñarles muchas cosas. Les contaba también cosas que él había hecho, cosas que estaban en la Biblia, muchas cosas. Pero ¿saben qué? A Jesús le gustaba mucho tener un momento especial con su Padre Celestial. En muchos momentos él se alejaba para orar solo. ¿Tú oras todos los días, varias veces al día? Jesús es nuestro ejemplo y él nos enseñó que nosotros debemos orarle a nuestro Padre Celestial. Mira, Jesús te ama tanto, pero tanto, que un día dejó el hermoso cielo donde él vivía con su Padre para venir a esta tierra y morir por nosotros. Si él no hubiera muerto en esa cruz, nosotros no hubiéramos podido ser salvos. Pero cuando él murió, no solamente quedó allí, sino él después de 3 días resucitó. ¿Quieres que te cuente algo? Él
está en el cielo ahora esperándonos. El deseo más grande de Jesús es que nosotros un día vamos a ir con Él al cielo. Y lo único que tenemos que hacer es hacer lo que Él hacía. Es bien fácil. No es difícil ganar el cielo. Ganar el cielo es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es vivir como Él vivió. Así, amando a nuestros seres queridos, amando a las otras personas, obedeciendo, portándonos bien, siendo cariñosos, siendo compasivos. La Biblia nos enseña todo eso. Cuanto más estudias la Biblia, más conoces a Jesús. Y un día, cuando Él venga en la nube de los cielos, nos va a recoger y nos va a llevar a vivir con Él. ¿Tú te imaginas qué hermoso va a ser eso? ¿Cuánto te ama Jesús? No solamente vino a esta tierra porque te ama mucho, sino que Él murió por ti, para que un día tú también puedas estar con Él en las mansiones celestiales. Cada día Jesús te hace una invitación y te dice, ven, yo quiero ser tu amigo. Cada día cuando tú te levantas, tú le puedes decir, sí, yo quiero esa invitación, yo quiero ser tu amigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero ser como tú eres. Y si todos los días hacemos eso, el día que Él venga vamos a estar más que listos, esperándolo para ir a vivir con Él en el cielo. Cada día Jesús te extiende la mano y te invita a estar con Él. Yo creo que tú sí quieres estar con Jesús cada día, ¿verdad que sí? Vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude, ¿verdad? Que sí, vamos a pedirle a Dios, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude cada día a parecernos más a Jesús, para que el día que Él venga en la nube de los cielos, nosotros estemos listos para ir a vivir con Él al cielo. Vamos a terminar orando, pero no olvides siempre que cada día Jesús te invita a estar con Él y a ser como Él fue en esta tierra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos porque un día tú mandaste a tu Hijo, Señor, a esta tierra, porque Él vivió entre nosotros. Queremos darte gracias porque Jesús, Señor, murió en esta tierra para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Él un día va a regresar por nosotros. Gracias por el ejemplo que Jesús nos dejó, su ejemplo de vida, Señor, de cómo Él vivió en esta tierra. Te queremos pedir que nos ayudes a parecernos cada día más a Jesús. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, niños, hoy día aprendimos un poco más sobre Jesús, ¿verdad que sí? Y ahora, aunque nos vamos a despedir, pronto nos vamos a volver a ver para seguir sumergiéndonos bien profundo y aprender más de la palabra de Dios. Bye. Dios, la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá.
multitudes conquistó, se retira el enemigo, derrotado en la cruz, ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da. Fe en las promesas que Él nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está. Preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Pues aguardamos al Señor, al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, vamos a tomar este tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Necesitamos la guía de tu Santo Espíritu. Y necesitamos también, Señor, que tus santos ángeles estén con nosotros, de manera tal que cada una de las personas, hijos tuyos, hijas tuyas que están mirando, Señor, este estudio, les pueda ayudar en el crecimiento y en la preparación para los acontecimientos del tiempo del fin. Gracias, Señor, quédate en esta hora con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo atrás tuvimos la oportunidad de poder desarrollar el fin viene el fin número 1. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el mismo tema, los acontecimientos del tiempo del fin, y esta va a ser el estudio 2. Algo que ustedes se van a dar cuenta en este estudio
es que vamos a hacer un vistazo panorámico, como si más o menos nos estuviesen narrando en un libro unos acontecimientos que tienen que ver con el tiempo del fin. Indudablemente por el tiempo no es un estudio completo o exhaustivo, pero nos da la posibilidad de dar una mirada panorámica hacia el futuro de cómo es que se van a ir desarrollando los acontecimientos del tiempo del fin. En mi ministerio yo he encontrado que hay mucha gente que le fascina hablar sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Y esto es bueno, pero el simple hecho de poder nosotros conocer lo que Dios ha dejado en su palabra sobre acontecimientos del futuro, no nos ayuda simplemente si se queda como una noticia. No nos ayuda simplemente si pensamos de que, oh, bueno, yo ya conozco lo que va a acontecer en el futuro. Vuelvo a repetir, eso es bueno. Pero así como nosotros podemos agradecer a Dios porque en su palabra y en el espíritu de profecía se nos ha dejado la hoja de ruta que nos lleva a los acontecimientos finales de la historia de este mundo, también es un tiempo de preparación. Y ahí es donde muchas veces hay una diferencia en las personas. El hecho de que hay gente que le gusta conocer los acontecimientos del tiempo del fin, pero no hace el siguiente paso. El siguiente paso es un acto de preparación. Es un acto de poder ver cuáles son los requerimientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de ti como cristiano que conoces y tienes el privilegio de poder adentrarte para poder saber cómo es que termina la historia de este mundo? Así que vuelvo a repetir, conocer y luego actuar en función a lo que se ha estudiado es el trabajo completo. Conocer simplemente no tiene sentido, porque Dios está dispuesto. Dios no ha dejado el conocimiento de los acontecimientos del tiempo del fin simplemente para satisfacer la curiosidad nuestra como seres humanos. El verdadero propósito es prepararnos. El verdadero propósito no es prepararnos mañana o pasado mañana. El verdadero propósito de Dios es que nos preparemos hoy en este tiempo. Y valgan verdades, estamos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos frente a nosotros. Los movimientos están siendo extremadamente rápidos y eso es lo que se menciona también como parte del paquete profético que nosotros creemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que yo voy a utilizar varios versículos bíblicos, como les mencioné hace un momento, donde vamos a hacer un vistazo panorámico, de manera tal que podamos nosotros recordar y darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo. Ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7 y en los versículos 6 y 7 está este versículo. Viene el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Este versículo menciona de que indudablemente viene el fin. Pero no solamente viene para algunas personas, viene para todo ser humano. Por eso es que dice allí para todo morador de la tierra. Así que aquí no tiene que ver con de qué raza eres, o qué idioma hablas, o qué posición económica tienes, o de qué religión eres. El Dios del cielo, el Dios del universo,
ha dejado claramente establecido que el planeta Tierra, de acuerdo a como nosotros lo conocemos, va a llegar a su fin. Y aquí están involucrados todos los seres humanos. Ahí en Isaías, en el capítulo 24 y el versículo 4, dice el profeta: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y nosotros podríamos aplicar este versículo a lo que está ocurriendo actualmente sobre el tema de la enfermedad. Pero aquí este enfermar, que está incluido esta pandemia y todo este virus que nosotros estamos viviendo, tiene que ver con la enfermedad del pecado. Tiene que ver con que el mundo hoy día no quiere saber nada con Dios. Sí. Hoy día inclusive se está hablando de un post-cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no estamos viviendo en un periodo donde el cristianismo y los valores y las enseñanzas del cristianismo son aquellas que ayudan al desarrollo de las actividades, de las personas, de las instituciones y aún inclusive de los gobiernos. No. Hoy día se habla de que el cristianismo está siendo una cosa del pasado. Por eso es que las naciones se están enfermando y se están enfermando cada vez más. Y aquí el siguiente versículo, en los versículos 5 y 6 se nos menciona: la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, el pacto eterno de Dios. Dios dio desde el primer momento leyes, estableció sus leyes. Y esas leyes han sido rotas, han sido infringidas. Y como resultado de eso estamos hoy día nosotros cosechando lo que ocurre en un planeta que se ha olvidado de mirar hacia arriba y darse cuenta de que hay un Dios creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y de que ese Dios tiene sus leyes. Nosotros en el país que vivimos hay leyes. Usted no puede hacer lo que quiera y no puede romper la ley. Y si usted rompe la ley, alguien vendrá a demostrarle que usted ha roto la ley. Y como resultado de eso hay consecuencias por infringir la ley. Hay consecuencias. Pero cuando se trata de las leyes de Dios, nosotros pensamos que muchas veces son optativas. Eso quiere decir que, bueno, está sujeto a mi deseo, mi voluntad. Si quiero lo hago, o si no quiero yo no lo hago. Y no es así. El resultado de ir en contra de las leyes de Dios ha hecho que el mundo hoy entero se encuentre a la deriva. Ahí en el versículo 6 del mismo libro, dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor a medida que los seres humanos sigamos destruyendo las leyes de Dios y no cumpliéndolas. Porque la ley de Dios es un estilo de vida. Muchas veces nosotros hemos encasillado la ley de Dios y la hemos puesto entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y vivimos muchas veces en ese asunto. Si me salgo de esto, y sin embargo pensamos que cumplir la ley de Dios sin tener una relación especial, diaria, constante con Dios es suficiente. Y no es así. Este Dios es un Dios de amor. Este es un Dios que ha puesto leyes no para que seamos miserables. Quien constantemente nos hace sentir miserables por tratar de cumplir la ley y los mandamientos de Dios es el maligno.
Porque el maligno, ¿qué es lo que hace? Él dice, no, simplemente la única ley eres tú defines. Si te gusta, lo haces, si no te gusta, no lo haces, y no es así. Dios ha puesto sus leyes, pero las ha puesto para que nosotros podamos vivir de la manera en la cual no solamente le agrada a Dios, sino en la cual nosotros podamos ser protegidos. Sí, la ley de Dios es una protección. Son cercos, son linderos que han sido puestos para ser protegidos. Y Dios sabe que en el momento que nosotros saltamos el cerco, vamos a entrar en un terreno peligroso, y como resultado de entrar en un terreno peligroso, vamos a sufrir consecuencias, va a haber angustia, va a haber dolor, va a haber gente afectada, uno mismo queda afectado. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros, como resultado de transgredir sus leyes, seamos afectados ni afectemos a otras personas. Dios no se goza con la angustia, Dios no se goza con el dolor, Dios no se goza con la enfermedad, Dios no se goza con estas cosas. Nos cuesta muchas veces a nosotros los seres humanos entender que tenemos a un Dios amante, nos ama. Nos ama de una manera tan profunda que Él sufre cuando nosotros no entendemos por qué es que cuando rompemos sus leyes o saltamos las vallas, terminamos simplemente cosechando las consecuencias. Ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 7 y en el versículo 9, se nos da un panorama de lo que va a acontecer cuando el Señor regrese. Miren lo que va a ocurrir. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Dinero tirado en las calles. Hasta ahora puedo recordar, estábamos en Canadá y habíamos rentado un auto para poder recorrer, hacer un poco de turismo. Y fuimos a estacionar y cuando bajo del auto, miro hacia el suelo y veo un billete. Y créanme que no lo boté. Miré para todas partes, de repente a alguien se le había perdido el billete, no había absolutamente nadie, agarré el billete y me lo guardé. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un valor. Ninguno de ustedes iría por la calle simplemente tirando dinero, porque la gente pensaría que usted está loco. Pero hay un día que la Biblia dice que el dinero no significará absolutamente nada. Tanto así, como ustedes pueden ver acá, el dinero simplemente siendo echado en las calles, porque el dinero es bueno y ayuda. La obsesión del dinero es el problema, porque aquí dice que no podrá librarte ni el dinero ni el oro en el día del furor de Jehová, porque no llenan el alma. El dinero es un medio para lograr cosas, y por eso es que todos nosotros trabajamos para obtener los fondos y los recursos, y yo mencioné en un tema anterior de que es importante esto, pero la obsesión de poder simplemente acumular y acumular y acumular de manera tal que podamos llenar nuestras almas, no hay manera que el dinero y las posesiones nos puedan llenar ni satisfacer, porque hay un espacio dentro de nuestro ser que solamente puede ser llenado por la presencia de Dios. Ahí en el libro de Apocalipsis, en capítulo 6 y los versículos 14 y 15, ustedes tienen que imaginarse esto. Los versículos que estamos leyendo es para que nosotros podamos imaginarnos. Miren, ya acontecieron todas las cosas y sin embargo
nosotros encontramos allí de que ¿qué es lo que va a acontecer? Ya estamos en el mismo momento en el cual el Señor Jesús está viniendo. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, ustedes van a contar acá que hay 7 grupos de personas. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Miren, si ustedes miran el versículo anterior, ese es un día terrible. Es un día terrible. Es un terremoto tan grande que sacude por completo el planeta Tierra. Y ahí está la gente, desesperada, angustia, corriendo de un lado para otro. Pero no solamente es el terremoto aquí abajo, sino que es el resplandor de la venida de Jesús. Y la gente ahora empieza a pedir a las piedras que simplemente ese día, ¿no?, que caigan sobre ellos. ¿Para qué? Para esconderse de esa luz, la refulgencia de la venida de Jesús. Porque la luz de la venida de Jesús, para aquel que se mantuvo en pecado, es una luz destructora. Sí, pero para aquel que se mantuvo fiel, aquel que todos los días tenía una relación con Jesús a través del estudio de su palabra, aquel que compartía la palabra del Señor, aquel que andaba buscando por todas partes dónde hay alguien con quien puedo compartir estas enseñanzas, aquel que iba llevando invitaciones para que la gente conozca el amor salvador de Cristo Jesús y luego los vea entregar su vida a través de las aguas del bautismo, aquel que era fiel en su trabajo, aquel que era desinteresado y lo hacía no para impresionar a nadie, pero lo hacía porque amaba a Dios. Ese no tiene el problema. Ese no tiene ningún problema cuando Jesús está volviendo. Es este otro que simplemente sale corriendo, busca entrar a las cuevas pidiendo de que sean ocultados por el resplandor tan impresionante que produce la venida de Jesús. Es muy interesante también que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento encontramos esa misma acción, pero dada por el profeta Isaías. Ahí en Isaías, en el capítulo 2, en los versículos 17 y 18, miren cómo lo pone Isaías. Dice, la altivez. Altivez. ¿Qué es altivez? Es aquella persona que se siente superior a los demás, ¿no? Alguien que está en una posición que mira a las demás personas hacia abajo, ¿no? Y no es porque esa persona necesariamente tenga una posición de elevada, sino es que de alguna manera se ha puesto en una posición donde mira a las personas hacia abajo. Ese día la altivez del hombre será abatida. Pero sigue diciendo, la soberbia. Si ustedes buscan en el diccionario van a encontrar que altivez y soberbia básicamente es sinónimo el uno del otro. La característica es que la gente que es altiva y soberbia siempre maltrata a las demás personas. Sí, porque de alguna manera estas personas sienten de que tienen algo que los demás no tienen. En muchos casos pueden ser títulos, en otros casos pueden ser dinero, pueden ser posesiones, pero la raíz fundamental de la altivez y de la soberbia no es otra cosa que el orgullo. Sí, el orgullo,
que fue lo que hizo que Lucifer empezara toda la crisis y la desunión en el cielo y produjese la caída de la tercera parte de los ángeles del cielo. Sí, es ese orgullo que todos nosotros tenemos aquí adentro, en gran medida o en medida más pequeña. Yo no soy orgulloso, dicen muchas personas, y sin embargo, dada la circunstancia, aflora ese orgullo. Eso que tenía Lucifer en el cielo y que hoy día lo ha magnificado, lo ha puesto entre los seres humanos. Pero la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Ahí ustedes pueden ver la imagen de estos ídolos que están caídos. Pero no solamente se refiere a estos ídolos que ustedes van encontrando en las excavaciones arqueológicas, bíblicas. Ídolo es todo aquello al cual tú le dedicas una buena cantidad del tiempo en tu vida. Pueden ser cosas y pueden ser personas. Sí, pastor, yo no tengo ídolos. Mira bien y te vas a dar cuenta. Ídolo es aquello a lo cual tú frecuentas, a lo cual tú pasas la mayor cantidad de tiempo. Vuelvo a repetirte, pueden ser personas, pueden ser posesiones, pueden ser acciones, manera de ser, ¿no? Analiza, pídele al Espíritu Santo que te muestre y vas a encontrar que nosotros todos tenemos algún tipo de ídolo. El problema de los ídolos es que toman el tiempo que nosotros deberíamos utilizar para poder tener una relación con Jesús más cercana. Toman un tiempo valioso, nos roban ese tiempo, porque no nos dan la oportunidad de poder crecer cada vez más en el conocimiento del amor salvador de Cristo Jesús. Si tú dependes solamente el día sábado de la escuela sabática de esta meditación, que ciertamente busca despertar el interés de que puedas ser un discípulo diario, que tengas una relación estrecha con Jesús todos los días. Si tú dependes de estas dos cosas solamente, no has hecho mucho. Porque esto es algo que hay que tener toda la semana. Esto es algo que hay que desarrollar todo momento. Y en la medida que nosotros logremos tener una relación permanente, diaria con Jesús, no por obligación, nosotros vamos a darnos cuenta de que se produce un crecimiento. Y se produce lo que se llama madurez espiritual. Madurez espiritual, que es lo que nosotros queremos llegar. Pero los ídolos nos quitan esa madurez, porque no nos dan la oportunidad de avanzar. Muchas veces estamos con el conocimiento que hemos adquirido cuando recién entramos a la iglesia. Algunos avanzan un poquito más, algunos tienen un poquito más de conocimiento, otros se quedan estancados y pasan los años y siguen teniendo el mismo conocimiento que tenían en los primeros años que llegaron a la iglesia. Y sin embargo es nuestro privilegio crecer todos los días. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es tan amplia, es tan vasta, que no hay manera para decir, yo ya lo conozco todo, yo ya lo sé, eso ya lo escuché. No, hay un nivel más que avanzar. Hay un nivel más que proseguir en la medida que nosotros tengamos ese deseo. Sigue diciendo en el versículo 19, lo que habíamos leído en el Nuevo Testamento en Apocalipsis 6. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra
por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. ¿Por qué se produce el castigo? Por el versículo que leímos en Isaías. ¿Por qué? Porque los seres humanos, los moradores de la tierra, han roto las leyes de Dios, y el resultado de romper las leyes de Dios tiene consecuencias. Nosotros podemos estar involucrados en este grupo. A pesar de estar en la iglesia, nosotros podemos estar en este grupo porque necesitamos nosotros prepararnos. Nosotros necesitamos, tú te preparas todos los días o para ir al trabajo. Tú te preparas cuando las cosas estaban normales, te preparabas para ir a la iglesia. Si tú vas a ir de viaje, vas a visitar a tus familiares, tú te preparabas, arreglabas tu maleta para poderte ir de viaje. Bueno, si nosotros vamos a emprender el viaje para llegar al reino de los cielos, necesitamos prepararnos. Este es un tiempo de preparación. Este es el tiempo donde nosotros necesitamos prepararnos para poder conocer más a aquel que nos quiere llevar a vivir con Él por la eternidad. En el versículo 20 dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos. Y recuerden, los topos y los murciélagos, los topos viven bajo tierra y los murciélagos viven en las cuevas. ¿Qué van a arrojar? Sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. O sea, finalmente estas personas se terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque dejaron de adorar al Dios del cielo y terminaron adorando sus propios ídolos. Y ya yo mencioné hace un momento, cosas, ideas, personas, acciones. Y alguno de ustedes por ahí va a decir que lo que estoy diciendo de repente los pone nerviosos. Sí, hay muchos que sus ídolos son los equipos de fútbol. Ay, pastor, no se meta allí. Yo solamente lo menciono. Ídolo, anda siguiendo por aquí, por allá. Su itinerario lo arma en función. Hay un partido aquí, para allá. Todo en exceso es malo. Y sin embargo, podemos llegar a un punto en el que nos olvidamos quiénes somos. Y solamente estoy dando un ejemplo, pueden ser otras cosas. Pueden ser otras cosas, pero tú las conoces. Pídele al Señor que te ayude a verlo. Versículo 21. Se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Mateo 24:30. Sigan la secuencia de lo que está ocurriendo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esto es lo que hemos venido esperando. Esta es la segunda venida de Jesús. Para esto nos hemos preparado. Para esto es que nosotros hemos tenido esa comunión constante con el Señor. Hemos vivido sintiendo el deseo de poder vivir con Él en el cielo. Todos los días hemos tenido el cielo en nuestro corazón. Y ahora viene la realidad. Está viniendo el Señor Jesús, versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Ahí está estas personas que nos hemos preparado de diferentes lugares del mundo, diferentes razas, diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, diferentes posiciones sociales. Pero una cosa tenían en común: amaban a Cristo Jesús, amaban su venida. Y ahí están los ángeles recogiendo a todas estas personas que ahora finalmente tendrán la oportunidad de poder llegar a vivir con Jesús en el cielo.
Y miren lo que dice Isaías 25:9. Ustedes conocen estos versículos. Y se dirá en aquel día. Este es el grupo de la gente que ha estado esperando. Este es nuestro Dios. No dice, este es Dios. No, este es mi Dios. Este es el Dios que yo conozco. No solamente cuando estoy en problemas. Este es el Dios que yo conozco todos los días. Este es el Dios con el que yo me relaciono todos los días. Este es el Dios con el cual yo bebo sus enseñanzas diariamente. Esta no es una figura borrosa. Esta no es una figura imprecisa. Ese es el Dios, es mi Dios, nuestro Dios. Le hemos esperado. Adventista espera el advenimiento y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, la redundancia, esperado, hemos estado esperando. Pero ¿saben qué cosa? Mucha gente se va de la iglesia porque se cansa de esperar. Porque la espera desespera, dicen algunos, y se van de la iglesia. Y sin embargo, aquí está, esperando. ¿Y cuál va a ser el resultado? La salvación. Este es Jehová a quien hemos esperado. Y fíjense bien, nos gozaremos, nos alegraremos 2 veces en su salvación. Este día es real. Esto no es sacado de un libro de un cuento de hadas, es verdadero. Llega finalmente ese día. Pero miren lo que sigue ocurriendo. Jeremías, capítulo 4, los versículos 24-25, dice, miré a los montes y aquí que temblaban. ¿Se acuerdan del gran terremoto de Apocalipsis 6? Toda la tierra temblando y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Me pareció interesante esta declaración de Jeremías. Pero miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Miren, tienen que imaginarse esto. Ahí está este ángel. Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hay algunas personas cuando yo hablo sobre este tema le dicen, ¿cuántos de ustedes quieren formar parte de la cena de Dios? Y toda la iglesia levanta la mano. Porque esta es una cena a la cual yo no quiero participar. Yo no quiero formar parte de la cena de Dios. Y ustedes van a darse cuenta por qué. Porque en este mismo capítulo habla de la cena de Dios y habla de la fiesta de las bodas del Cordero. Pero mucha gente se confunde porque dice la cena de Dios, la gran cena de Dios, y yo quiero estar allí. Y yo le voy a decir por qué tú no debes hacer planes de poder estar en la gran cena de Dios. Porque aquí está este ángel y está llamando a todas las aves para que las aves se reúnan para la gran cena de Dios. ¿Y qué es la gran cena de Dios? Para que las aves coman carne. ¿Se acuerdan que leímos en Apocalipsis 6 los 7 tipos de personas que estaban corriendo y pidiendo que les caigan los montes encima y metiéndose en las cuevas? Para que se coman a esta gente, porque miren, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo, de sus jinetes, carne de todo, libre, esclavo, pequeño y grande. Así que tú no quieres estar en la gran cena de Dios, porque en la gran cena de Dios tú no comes, sino que te comen. Te comen las aves. Y eso es lo que va a terminar ocurriendo. Con toda la destrucción, con toda la gente que quede simplemente muerta, pues las aves vendrán y tendrán un gran festín. Apocalipsis 19 dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra
y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí Jesús se utiliza la figura de viniendo en su caballo. Es una figura simbólica, pero es una figura muy interesante. Porque aquí viene Jesús montado, viene en son de guerra, viene en son de retribución. Pero ¿qué dice el versículo 20? Y la bestia, que ese es tema de otro día, algunos de ustedes lo conocen y lo saben, fue apresada y con ella también el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está la bestia y el falso profeta. Porque engañaron al mundo. ¿Y cuál era su pecado? ¿Qué hicieron? Hicieron adorar a la bestia y a la imagen de la bestia. Y el falso profeta, con todas sus... simplemente el satanismo que se termina metiendo en la religión y terminan engañando a tanta gente. Por eso que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, no solamente nosotros, el resto del cristianismo. Finalmente, los que terminaron engañando, porque quitaron la adoración que le pertenecía al Dios verdadero, ya tienen su recompensa por haber quitado de la adoración del Dios verdadero y dar la adoración a instituciones humanas, a días de reposo humanos, y no al Dios del cielo que tiene su día de reposo divino. Y lo dejo ahí, porque vamos a seguir desarrollando estos temas. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y miren, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La gran cena de Dios. La próxima vez que nos encontremos y te preguntes si tú quieres formar parte de la gran cena de Dios, no te olvides, la gran cena de Dios, tú no comes. Si tú no eres fiel a Dios, cuando Jesús venga, te terminan comiendo. Tú lo que quieres es ir a las fiestas de las bodas del Cordero. Ahí comes, ahí te dan la bienvenida por haber sido fiel. Según de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande, dice, estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Miren, esto es una escenificación de algo que va a conmocionar el planeta entero. Va a haber una conmoción tremenda. Sigue diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. La pregunta es, que hace el apóstol Pedro, ¿cómo dice? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Si ya tú sabes esto, te lo han mostrado. Estás leyendo el periódico del futuro. ¿Cómo es que tú no vas a tomar una actitud diferente y tu vida va a cambiar? ¿Qué necesitas hacer? Esperando, apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados, ¿qué va a ocurrir? Se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales, ¿qué ocurre? Mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si tú sabes que Jesús está por volver,
Y si tú sabes que necesitas prepararte, bueno, este es el tiempo de ver qué cosa es lo que me está manchando del mundo. ¿Qué me está contaminando del mundo? Porque necesito descontaminarme. Necesito con diligencia ser hallado. Señor, necesito, háblame. ¿Qué estoy fallando? ¿Cuáles son las manchas que hay en mi vida que necesitas tú limpiar? Lávame más para poder ser blanco. Pero no solamente eso, irreprensibles, que no te apunten el dedo, que no te reprendan, en paz. En este tiempo de tanta confusión, en este tiempo de tanta incertidumbre allá afuera, necesitas tener paz en tu casa. Necesitas tener paz en tu casa. Necesitas dejar de pelear con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el suegro, con la nuera, con la suegra. Necesitas tener paz en tu trabajo. Necesitamos tener paz en la iglesia. Aquí está. Esto no es paz que viene en el futuro, esto es paz que comienza hoy día, que comienza ahora. Porque esto es parte de la preparación. Si me estoy preparando, le voy a poner diligencia. Sí, hay momentos donde simplemente da la impresión que no tendría que haber paz, pues es el momento que le pongo la diligencia, es el momento donde pido, Señor, aquí estamos con situaciones adversas, necesitamos pedirle a Dios y Él produce los resultados. Esto es lo que dice la Biblia. Ese es simplemente, como yo les mencioné, es un panorama profético muy interesante. No he utilizado todos los versículos porque nos pasaríamos muchísimo tiempo. Pero si ya nosotros sabemos esto, en mi país hay un dicho que dice, guerra avisada no mata gente. Ya tú conoces, ya yo conozco, ahí está la palabra del Señor. Pero Dios nos ha dejado también para aprender de las cosas que ya han ocurrido en el planeta Tierra. Por eso he puesto ahí, ¿qué podemos aprender del pasado? En el sur de Italia, a 148 millas, 230 kilómetros de Roma, hay una ciudad que vive en las faldas de un volcán. Y esta es una historia que ustedes la tienen que haber escuchado. Esa ciudad se llamaba Pompeya. Una ciudad que tenía, como les voy a mostrar, tenía todo lo que se necesita para poder vivir. Ahí está, ese es un mapa. Tenían anfiteatros, tenían lugares para el gobierno, tenían hoteles, tenían bares, tenían lugares para baños públicos, tenían prostíbulos, tenían absolutamente todo. Aquí venían la gente adinerada, venían la gente del Imperio Romano, venían a pasar un tiempo, se encontraba en un puerto. Y el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, ocurrió algo. A las 10 de la mañana, el volcán, les dije que ellos vivían en las faldas de un volcán llamado el Vesubio, erupcionó. Ahora, no era la primera vez, ya ellos habían tenido, años anteriores, habían tenido terremotos. Años anteriores habían visto que del volcán salía humo. Pero el estar viviendo con el peligro inminente aparentemente no les impresionó tanto. Cuando a las 10 de la mañana, en realidad comenzó unos movimientos telúricos a partir de las 8 de la mañana. La ciudad estaba repleta de gente. Habían juegos que habían venido para los gladiadores, estaban celebrando a sus dioses. Había una tremenda festividad. Pero a las 10 de la mañana el volcán Vesubio erupcionó. Ahora,
miren lo que ocurrió. La potencia de la explosión fue 100 veces más que la bomba atómica lanzada en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki en el Japón. 100 veces más. Y si ustedes tienen curiosidad, miren en el YouTube y vean allí los efectos devastadores de esta bomba, solamente que esto fue, ¿qué dije? 100 veces más. Ahora, la explosión del volcán produjo una nube llamada piroclástica. Es una nube ardiente, es una nube de fuego que se elevó 19 millas hacia arriba. Ahora, todo lo que sube va a tener que bajar. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió? Pompeya quedó sepultado bajo un estrato de ceniza de 20 pies de altura. Todo lo que subió se vino para abajo. Y ahí está la gente. Muchos de ellos tuvieron tiempo para salir, porque si hubieran salido después del primer remesón de las 8 de la mañana, podrían haber salido. Si tan solo ellos se hubiesen dado cuenta que estaban viviendo frente al peligro inminente. Pero hubieron algunas cosas que jugaron en contra de ellos. ¿Cuál era el problema al que ellos se enfrentaron? Un geógrafo griego llamado Estrabón había descrito ese volcán, el Vesubio, como una planicie estéril, un campo de escoria sembrado de abismos de labios ennegrecidos, indicio de la existencia de un fuego interior apagado. Ese volcán no pasa nada, está apagado. Así que vivan tranquilos, gocen de la vida. No, aquí no pasa absolutamente nada. Ahora, lo que se conoce que ocurrió es porque el escritor Plinio, miren lo que dice ahí, el joven, envió cartas a un historiador llamado Tácito
y le narró la muerte de su tío Plinio el Viejo, que era el admirante de la flota de Miceno, ocurrida en el curso de la erupción. O sea que este describió exactamente, aquí tenemos un testigo presencial, cuando su tío con sus naves fue para rescatar a los sobrevivientes. Así que Plinio el Joven narra estas cosas. Una vez que se produjo esa desgracia, esta gente quedó, no voy a decir enterrada, quedaron encenizados, desaparecieron por completo. Y no fue sino por casualidad que 1500 años después de la desaparición de Pompeya, bajo el mandato de Carlos III de Borbón, comenzaron las excavaciones para redescubrirla. Y ahí está, esta es una de las fotos, ya cuando se empezó a redescubrir Pompeya. Estas son algunas de las fotos que yo he tomado. No todas las fotos que están allí las he tomado. Tuvimos la oportunidad juntamente con Ana María de poder estar allí en ese lugar y es algo sumamente impresionante. Estas son unas fotos de las calles que tenían absolutamente todo, eran calles empedradas. Ahí están parte de algunos de los templos que tenían estatuas de Apolos. Ahí estaba el templo de Isis, es gente muy religiosa. Recuerden que todos estos eran dioses romanos. Dentro de las casas tenían unas decoraciones con unas pinturas impresionantes. Esta es una de esas casas donde tenían 2 pisos, tenían jardín interno en la casa. Y estos son algunos de los rostros de las personas que realmente vivieron en ese tiempo. Porque se mandaban, así como hoy día nosotros nos tomamos fotos, bueno, ellos ¿qué hacían? Mandaban simplemente a pintar su rostro. Esta gente era gente adinerada, tenían muchos recursos. Esta foto es parte de una casa. Dentro de una casa tenían pequeños palacetes. Esta es una parte de la plaza donde estaban ahí algunos de los templos. En el mercado, ahí tenían sus lugares de comida rápida, inclusive nosotros creemos que hemos inventado la comida rápida. Ellos tenían sus lugares de comida rápida, donde ahí preparaban el pan y le daban a la gente alimentos. Ahí son unos hornos. La parte que es muy significativa, y seguramente algunos se preguntan, ¿y qué pasó con toda la gente? Bueno, fue tan rápida la destrucción que la gente quedó, básicamente murieron asfixiados. No se puede respirar ceniza. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que esa gente quedó allí y cuando empezaron el trabajo de excavación, encontraron que estaban la gente allí, estaban muchos de ellos calcinados. Y un arqueólogo científico italiano se le ocurrió que a los cadáveres que ellos encontraban, y ahí está, los arqueólogos han conseguido sacar a la luz las formas humanas de las víctimas enterradas debajo de las cenizas, virtiendo yeso en el hueco que han dejado en el terreno los cuerpos ya descompuestos. Así que le metieron yeso y entonces ustedes van a ver, ahí están excavando, sacando a los seres humanos que murieron, cada uno en la posición que les agarró la erupción del volcán. Ahí están, esto es por ejemplo una escena del mercado. Ahí estaba la gente de compras. Y ahí están cómo quedaron. Ahí hay madres, padres. Este es impresionante, porque aquí está esta mujer y quien está encima es su bebé. Y ahí está la mujer clamando. Miren las manos de ella, está en una posición de oración. Pero fue tan súbito que se quedó exactamente en esa posición. Es como que el tiempo se hubiese congelado. Este es otro que me llamó la atención. Este hombre, ya sin correr ni nada, se quedó en esa posición. Miren, simplemente está esperando la muerte. Lo más interesante que
ahí entre sus brazos y sus piernas tenía la bolsa de su dinero, sus posesiones, lo que fue tan valioso para él, guardar sus posesiones, y sin embargo encontró la muerte. Esta es otra imagen de un perro que su dueño lo dejó amarrado y nadie se dio el trabajo de desamarrarlo. Así que cuando vino la ceniza, esa es la manera que quedó el perro muerto. Este es el caballo. Ahí quedó ese caballo, murió instantáneamente, todavía tiene la montura y al costado se encuentra su jinete. Esta es otra que es impresionante. Este hombre está en una posición de cubrirse el rostro por lo que está viniendo, por lo que está cayendo. Una muerte súbita, terrible. Este otro está boca abajo. Miren la expresión de frustración. ¿Qué hago? La vida se me va. Esta es la de un niño. Qué terrible. Las desgracias no son selectivas. No agarran a una persona de mayor edad. Simplemente agarran a todos los seres humanos. Este es otro grupo de seres humanos, madres e hijos que se encontraban en la calle. Este es un mendigo. Este es un mendigo que se quedó exactamente en la posición mientras estaba mendigando. Ahí le agarró la muerte. Y en este podemos ver el rostro terrible de esta persona. Esa angustia. Está muriéndose. Y la muerte le sorprendió. No tuvo tiempo para hacer absolutamente más nada. La muerte sorprende. Yo les mencioné que tenían algunas cosas en contra de ellos. Les había mencionado que el geólogo griego les había dicho de que simplemente ese era un volcán que estaba apagado. Los pobladores de Pompeya tuvieron mucho tiempo para decidir si lo que decía el geógrafo era cierto o no. Miles murieron ignorando el peligro inminente en que ellos vivían. Todo es cuestión de decisión en la vida. Decisiones. Las decisiones que tú tomas van a ser decisiones para vida o van a ser decisiones para muerte. Pero todos los días tenemos que tomar decisiones. Ellos tomaron decisiones y miren, ahí está simplemente el resultado de lo que terminó ocurriendo. Hermanos queridos, la Biblia nos explica que el planeta Tierra, tal como nosotros lo conocemos, va a llegar a su fin. Va a llegar a su fin. La Biblia lo menciona. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Así como esta gente, ese día se levantaron, se fueron de compras, se fueron a las diferentes cosas que iban a hacer ese día, porque era día de fiestas, todos esos días. Nunca pensaron que iban a quedar sepultados totalmente para que luego nosotros hoy día podamos ser testigos de la historia de ellos. Pero Jesús es el centro de todas las profecías del tiempo del fin. Te digo lo que te dije al comienzo. Conocer lo que va a acontecer en el planeta Tierra no significa absolutamente nada, a no ser que Jesús sea el centro. Jesús es el que nos está compartiendo, nos está dando el mensaje. Mira, esto es lo que va a acontecer. Necesitas hoy día acercarte más a mí. No tenemos nada que temer porque Jesús está en medio de su iglesia y tiene cuidado de ella. Esa es una imagen del libro de Apocalipsis, donde Jesús está en medio de su iglesia. Cada una de esas lámparas representan las iglesias de aquel entonces. Hoy día Jesús se encuentra una vez más en el medio de su iglesia. Jesús
tiene que seguir siendo el centro absoluto de todas nuestras experiencias. Y quiero terminar, hermanos queridos, mencionando estos versículos. Amós capítulo 5, versículos 4 y 6. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Aquí hay un desafío de amor. Búscame y vas a vivir. Oh, ¿quieres que te diga mis credenciales? Soy el creador del cielo, de la tierra. Soy el que hace las cosas que él acaba de describir en estos versículos. No tenemos nada que temer del futuro. Pero hoy, más que nunca, es tiempo de buscar a Jesús diariamente. Sabemos lo que va a acontecer, pero necesitamos prepararnos para esos acontecimientos. Que Dios pueda bendecirte. Que al reflexionar en los acontecimientos del tiempo del fin, no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que recordemos que Jehová, nuestro Dios, Él es quien tiene el control absoluto de todas las cosas. Lo único que espera es que tú y yo nos arrepintamos, quitemos las manchas de nuestra vida, seamos perseverantes y vivamos en paz los unos con los otros, preparándonos para vivir con Él por la eternidad. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por este vistazo panorámico de los acontecimientos del tiempo del fin. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque nos has dejado el conocimiento en tu palabra. Señor, hoy más que nunca necesitamos prepararnos. Los tiempos son duros, difíciles. Permite que tu Santo Espíritu toque nuestra mente, nuestro corazón, de manera tal que, Señor, podamos estar listos, ya sea que vivamos, que muramos, podamos saber que aunque muramos vamos a resucitar porque nos hemos preparado todos los días. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres el centro de las profecías y los acontecimientos del tiempo del fin. No es la desgracia el centro, tú eres el centro. Y gracias porque nos das tu Santo Espíritu para prepararnos. Quédate en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos queridos, este es un buen tiempo para comenzar a leer el conflicto de los siglos. Hay muchos adventistas que nunca han leído completo el conflicto de los siglos. Agárralo. Empieza con oración. Este es un tiempo donde necesitamos tener ese conocimiento. Te lo dejo ahí como una sugerencia y que el Espíritu Santo te ayude a que tú puedas realmente agarrar ese libro con oración y prepararte para el encuentro con Jesús, tú y tu familia. Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán,
te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un